este título: ¿qué hacer cuando Dios dice no? Ya vi unas caras que Josué nos va a regañar hoy otra vez. ¿Y por qué le digo que puede ser malinterpretada? Porque voy a tocar filamentos hasta lo más íntimo de tu alma. Y no quiero, y Dios, que sea la voz del Espíritu Santo hablando sobre mí y por medio de mí, que se muevan tus emociones. Yo lo que quiero es que se mueva tu espíritu hoy y puedas salir transformado por medio de la palabra de Dios. Josué, yo leo la palabra todos los días. ¿Quién lee la palabra todos los días? Todos los días es una nueva oportunidad para cambiar. Pero muchas veces nos llega la pregunta o nos llega la dificultad de cómo actuar cuando Dios dice que no. Y me puse a buscar en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y no se está hablando de esto. Se habla del sí y el amén, de las promesas de Dios. Pero nunca se nos enseñó a cómo afrontar cuando Dios dice no. Y esto es peligroso en estos tiempos. Esto es peligroso porque yo he escuchado en mis 28 años, de las cuales le he dedicado 15 de ellos al servicio pleno a Dios, personas que porque Dios no respondió se van de la iglesia. Personas que porque Dios no los sanó en el tiempo se van, dejan de creer. Personas con ministerios grandes, con llamados, con unción. Me constan de personas que oraban por los enfermos y se sanaban, pero cuando oraban por un familiar se moría. Y Dios en silencio. Y ellos, si Dios no me responde a mí, entonces yo me voy. ¿Alguna vez has escuchado a una persona así? Es más, no señalemos para allá, señalemos para acá. Yo, Josué, muchas veces le he pedido a Dios: Señor, si tú no me bendices, entonces yo no voy más para la iglesia. Y Dios me dice, ¿y si no quiero? Señor, pero es que yo vivo en el sí y el amén de tus promesas. Sí, de mis promesas, no de tu piedidera. Ay, ay, ay. Se acabaron los amén. Hay personajes bíblicos que usted se va a asombrar que Dios le dijo: no es en tu tiempo, no es cuando tú quieras, no es cuando tú ores. Señor, pero voy a hacer un ayuno para que me responda así. No, no hagas el ayuno para que Dios responda así. Dios no es un mago, no es el genio de la lámpara que tú vas y frota la Biblia y te sale el Salmo 121 ahí. Tienes que aprender y debemos aprender a recibir los no de Dios. Así como chismoso, pregúntale a este lado: ¿tú qué haces cuando Dios te dice que no? ¿Sabes qué hago yo? Me pongo a pelear con Dios. Hoy que es el Día del Padre, los que son hijos, que creo que es todos, cuando el papá dijo: usted no sale a jugar, ¿cómo se pone? Ah, ese viejo, ese cocho. Pero ¿por qué no me dejas? Si voy a jugar, no, ese es no. Mi papá era así: no es no, punto. Y no se discutía, Omar. Hoy en día, no, que yo me mando solo, que te voy a denunciar, que no sé qué. No, en mis tiempos, hace medio año atrás, no estoy tan viejo. En tiempos pasados, cuando el papá decía no, era no. Me apaga el televisor, pero papá, voy a terminar. No, y estabas a la mitad de la novela y no era no, se apagaba. Que estabas jugando Play y estabas ya finalizando el juego y el papá decía: se acabó, apague. No, que pum, y lo desconectaba. Y vaya usted que lo vuelva a conectar para que vea. Levante la mano los que son del tiempo de la correa. Bueno, voy a preguntar para los que no le da miedo que se le caiga la cédula: ¿cuántos son del tiempo de la sandalia voladora, de la zapatilla voladora?
Bueno, yo no sé ustedes, pero en mi tierra, Maracaibo, tierra caliente, en mi tiempo era la vara. ¿Usted ha visto la vara de esa mate mango seca? Los de la costa ya me miraron feo. Mi abuela, la mamá de mi papá, que la bendigo y la amo, y si me está viendo, te amo, abuelita. Ella era de la que decía, con un ramazo ya, se endereza porque se endereza. Y la verdad, se enderezaba primero uno que la vara, ¿oyó? Y si nuestro Padre terrenal dice que no y nosotros le obedecemos, ¿cuánto no más cuando Dios dice no? Señor, pero dame este negocio. ¿Cuántos son empresarios? ¿Y cuántos serán empresarios? Cuando Dios dice ese negocio no es, no es. Señor, pero yo con ese negocio voy a bendecir la iglesia. Dios dice, no, te voy a bendecir de otra manera. No sigas ahí insistiendo cuando Dios dice no. Por mucho tiempo nos acostumbramos, nos gozamos y vivimos siempre en el sí y el amén. Y todo el mundo dice, amén, amén, sí, Señor. Pero poco se nos ha enseñado de esto último, cuando la respuesta de Dios es no. ¿A cuántos les gusta recibir? Y séame honesto, el no de Dios. Uno por allá. Sean honestos, a nadie le gusta. A nadie le gusta. Porque cuando usted le pide a Dios, o no sé, ya es cuando perdimos toda la oportunidad humana de hacerlo, y ahí es cuando buscamos a Dios, porque ese es el común denominador del ser humano. Cuando ya el médico dijo no hay más, buscamos a Dios. Cuando ya vemos que no podemos salir de la quiebra, buscamos a Dios. Cuando vemos que solamente queda agua en la nevera, buscamos a Dios. Y en ese momento cuando Dios dice no, uy, Señor, pero mira cómo estoy. No. Obviamente a nadie le gusta recibir una respuesta negativa. ¿O a cuánto le gusta recibir que el familiar le dio cáncer y está ya con metástasis? Ya sea un diagnóstico médico, una circunstancia financiera o una crisis en la familia, en gran parte la respuesta no se transforma en algo negativo en nuestras vidas. Durante los últimos 12 años que le he venido sirviendo al Señor, he vivido muchas situaciones, incluso hasta en lo familiar, que la respuesta de Dios fue no. Donde la respuesta de Dios ni siquiera fue una respuesta, fue espera. Y esa espera se hace bien larga. Esa espera se hace bien eterna. Pero hoy vengo a hablar a tu corazón por medio de la palabra, y por tanto te voy a invitar que me acompañes al primer texto bíblico que voy a compartir con ustedes en el libro de Job. No podía faltar. Ya uno se lo imaginaban. Ya uno esperaban. Y cuando usted lo tenga, dice amén. O cuando lo vea en la pantalla, dice amén. Amén. Listo. Entonces dice así el libro de Job, las calamidades de Job. Esto parece una serie de Netflix. Mire, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, un hombre ejemplar. Cualquiera lo ve a primera vista y dice, es que Dios está con él, ¿cierto? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y era aquel varón más grande que todos los del oriente. E iba sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba
y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Jod: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué ve usted allí? ¿Un padre? Bueno, un padre ejemplar, un padre que hacía que a sus hijos no le faltara nada. Un hombre recto para Dios. Pero mira lo que pasó siguiente. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también un intruso. Diga conmigo, un intruso llamado Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Jod a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre toda la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y tú en tu misma presencia. Un hombre recto, un buen padre, un hombre temeroso de Dios, excelente en su finanza, no te has exento al ataque del enemigo. No te has exento a que Dios permita una prueba para saber lo que hay dentro de tu corazón. Y yo espero, amada iglesia, que todos podamos al final responder como respondió Job. Mira lo que dice más adelante. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no ponga tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Jod y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabedeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Van dos. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba, vino otro. Yo ya ahí me hubiese cansado, que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Jod se levantó y rasgó sus vestiduras y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dijo, y Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Jod, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento? Yo le soy sincero. Yo me bajo de la cruz y le tiro la cruz a Dios.
no llegaba uno, no terminaba uno de hablar cuando llegaba el otro. ¿A alguien le ha pasado así? Cuando llega, te llegó el recibo de la luz, te llegó el recibo del agua, te llegó el recibo del gas, te llevó el recibo del arriendo, te quedaron los chequitos, las serpientes, como dicen por ahí. ¿Les ha pasado? ¿A cuántos de aquí en algún momento perdieron el sueño porque se sintieron abrumados por todas las noticias que estaban llegando? ¿Cuántos aquí perdieron el sueño por solamente pensar cómo pagar la deuda? Cuando el banco te dijo, tienes 24 horas para pagarme. Cuando aquella mala inversión que hiciste te está azorando y te está presionando. Y el estrés no te deja dormir. Pero hoy yo te invito, amada iglesia, que como Job te postres delante de la presencia de Dios. Porque fácilmente Job, Dios pudo decir, Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. ¿Alguien aquí ha perdido un hijo? Porque Job perdió 10 en una sola. En una sola llevada Job perdió 10. Y lo único que hizo Job fue postrarse. Y de tu mano vino y de tu mano va. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos hoy en medio de su problema pueden decir, Señor, sea tu nombre bendecido? Aún en medio de la calamidad puedan decir, bendigo tu nombre, Jehová. Aún en medio del desierto puedan decir, sigo glorificando tu nombre, Dios. Porque a veces no aceptamos el no de Dios. Porque queremos salir así rápido. ¿Y sabe lo único que hace la desesperación de salir del desierto? Pregúnteme, ¿qué? No disfrutar la tierra prometida. Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Si en Egipto estábamos bien. Éramos esclavos, pero estábamos bien. Comíamos, mis hijos tenían casa. Y tanto fue la quejadera durante 40 años que vieron la tierra prometida, pero no llegaron. Diga conmigo, ay, ay, ay. Sí, porque se acabaron los amén. Entonces diga, ay, 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 por lo menos. Demuéstreme que estás vivo. Poderosamente me llama la atención que al principio del texto no vemos a Job siendo un hombre pecador o con fallas. La palabra lo describe como un hombre perfecto y temeroso de Dios. Obviamente sabemos que siendo hombre tendría sus imperfecciones, pero ante los ojos de Dios era un hombre que lo reconocía a él como el supremo. Siguen conmigo. Tuvo que pasar todas estas calamidades en su vida. Ahora te pregunto nuevamente, ¿qué hubieses hecho tú en la misma situación? Yo ya he contado en prédicas anteriores que uno de los procesos más fuertes que he vivido en mi familia fue la pérdida de mi sobrino, el primogénito de mi hermano. Y en una pelea con Dios, era Dios, tanto oramos para este milagro y te lo llevas. Y era una pelea fuerte. Y una noche soñé y yo me encontraba en un lugar y yo veía a mi sobrino en un coche, pero lo veía lindo. Él cuando nació de 7 meses tenía que usar oxígeno para poder respirar. Y cuando yo lo veo en el sueño, él estaba bien. Y llega una luz y me dice, ahora está en un mejor lugar. Pero a veces somos egoístas, ¿sabes? Somos egoístas porque preferimos tener a un familiar sufriendo de cáncer antes que permitir que Dios se lo lleve. Por eso yo siempre en mis oraciones digo que se haga tu voluntad, Dios. Si se sana es para tu gloria y si no será también para tu gloria.
Yo no vengo aquí a tocar lástima y por eso lo dije al principio. Quizás lo que diga pueda tocar filamentos de tu alma. Pero a mí me ha tocado montarme a mí ahí, en el piano un viernes, cuando la noticia fue: tu abuela tiene cáncer y tiene metástasis, solamente le quedan días. Y usted nunca me ha visto allí con la cara arrugada, Omar. No. Usted me ve allí saltando porque le digo: Señor, tú tienes el control. Y si ella se va, te doy gracias por el tiempo que me permitiste disfrutarla. Porque no entendemos cómo un hombre muy lleno de Dios llamado Julio Melgar, muchos pastores oraron: Señor, sánalo. Y Dios dijo: no. Y apareció uno por allá lejos, desconocido, y dijo: te quedan días. ¿Sabes lo que hicieron con ese hombre? ¡Falso profeta! ¡Hijo del diablo! ¿No ves que Julio es un hombre de Dios y Dios lo va a sanar? Y ¡pum! ¿Qué pasó? Porque no entendemos el no de Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso para la gloria de Él? Que muchas personas llegaron a los pies de Cristo porque lo vieron aún en sus peores momentos glorificando a Dios. ¿Y sabes lo que más me encanta de Julio? Que decía: aún en mi proceso, o mejor dicho, en mi proceso fue cuando conocí a Dios. No lo conocí en los conciertos, no lo conocí en las tarimas, lo conocí en lo secreto, en lo oscuro, en las tinieblas. Cuando todos se habían ido, conocí a Dios. Cuando todos me abandonaron, conocí a Dios. Cuando estaba encerrado ahí en el hospital sin vida, conocí a Dios. Oiga, usted escucha a una persona así, y usted que tiene vida, que tiene salud, que está en plenitud, a mí me enciende, la fe me la pone a 1000. Yo, wow. Si una persona estando en su lecho de cama reconoce que ya está listo para estar en su presencia, ¿cuánto no más que tengo vida para seguir sirviendo a Dios aquí en la tierra? Ay, pero es que Dios me dijo que no, entonces yo no le voy a servir, pastor. No. Si usted supiera lo que pasa a las personas que se ponen a predicar aquí antes de venir para acá, usted se asustaría. Y le soy sincero, no debería estar aquí emocionalmente. Pero yo reconocí que no es como yo quiera, porque mi vida le pertenece a Él. Porque yo reconocí que yo no tengo palabras para tocar tu corazón. Es la palabra de Dios la que te va a transformar. Y cuando yo me dejo usar, yo solamente le digo: Dios, mis problemas no son nada cuando tu presencia va delante de mí. ¿Alguien está conmigo? Estamos hoy en día llenos de tanto materialismo que solamente le pedimos la bendición a Dios en vez de buscar su presencia. Y es por eso que cuando llegan los días difíciles nos cuesta aceptar el no. Porque vivimos tanto tiempo en la abundancia que cuando llega un poquito de tiempo la escasez, rechinamos. ¿Quieres hacer un ejercicio conmigo? ¿Cuántos han pasado crisis financiera? ¿Cuántas veces te acostaste sin comer? Si estás aquí, ¿cuántas veces te faltó la respiración? ¿Cuántas veces te faltó el agua para bañarte? Entonces eres mucho más bendecido que muchas personas en el mundo. Eso merece un aplauso a Dios. Yo no sé si alguien me puede encontrar una hoja, un pedazo de hoja, una hojita, por favor, grande. No una toalla, sino una hoja. Creo que allá hay un cuadernito. Eso. Ah, también. Listo. Ponga su nombre acá. ¿Tienes un esfero? Listo. Ponga allí Josué, por favor, para usarme a mí de ejemplo. Sí. Qué pena con las cámaras. Y quiero que esto llegue a tu corazón, amada iglesia. Josué, ahí como lo ven, bonito, blanco, puro, es un hombre que le sirve a Dios. Pero Dios lo tiene que llevar a un propósito, ¿sí o no? Porque tú no fuiste creado simplemente porque Dios quiso ver al ser humano sufrir.
No, tú fuiste creada, Nancita, porque tienes un propósito de Dios. Pero así como Josué, para llegar al propósito tiene que... Ay, pero no. ¿Cierto? Tengo que ensuciarlo un poquito. ¿Lo podemos intentar? No, no llega. No sé si las cámaras me ven. Toca arrugarlo un poquito. Trátalo de enderezarlo. Trata de plancharlo un poquito. Lo que más pueda. Lo que más pueda. Y muchas veces hacemos eso. Tratamos de planchar nuestras vidas del dolor. Pero lo único que hacemos es retrasarnos del proceso. Qué pena, Nancita. Pero Nancita, rómpele una orejita a Josué. Pobre Josué. Nancita quiere a Josué. Rómpele la oreja. Por cabezón, por no hacer caso. Pero a Josué le rompieron la oreja. ¿Por qué no le quitas un pie a Josué? Quizás quitándole el pie él no vaya a llegar a su propósito. Y vemos que a Josué le quitaron la oreja y le quitaron un pie, pero este le quitó los 2 pies. ¿Sí lo ve en la cámara acá? ¿Cómo está Josué hoy? Está feo, ¿verdad? Tan bonito que se veía blanquito, planchadito, ¿cierto? ¿Sí lo ves? Ahí, no, este hombre le quitó las piernas y hasta el corazón. ¿Y qué pasa con Josué? Todavía no puede llegar. Quiero que le escribas algo feo a Josué. Escríbele algo feo. Tienen un esfero aquí, por favor. Dile, no vas a llegar a tu propósito. Escríbele algo feo a Josué. Hay muchas personas en tu vida que te maltratan, pero no es suficiente. No solamente te hieren a lo físico, no solamente te hieren aquí en lo emocional, sino también aquí en lo mental. ¿Y qué le escribió? Vamos a ver. Josué amargado. Uy, pero... En serio, Josué amargado. Ven, Glorita, escríbale otra cosa fea a Josué. Porque el mundo está rodeado de gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Ay, 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 se acabaron los amén. Josué, aparte de amargado, es envidioso, ¿sabe? ¿Sabes por qué es envidioso? Porque los ve a ustedes con 2 pies y a él le quitaron 1. Bueno, 2. José Ramón, escríbale otra cosa fea a José, pero esta vale con toda. José Ramón va a ser el típico tío ese amargado que le destruye los sueños a uno. ¿Para qué vas a estudiar esa carrera? ¿No ves que aquí en Colombia no hay oportunidad? Escríbele algo lo más horrible que se te venga. Porque hay veces, incluso hasta dentro de tu familia, hay personas que están dañando los sueños que Dios ya depositó en ti. No que lo vas a lograr, que ya Dios depositó. Y cuando Dios deposita un sueño en ti, Él va a cumplir para que tú llegues a ese propósito. Josué, no llegarás. Esa es la palabra más terrible. El Josué, no llegarás. Dale un esfero a Johncito. Johncito, ahora quiero que apuñales a Josué. Josué, imagínate que tuvo una relación y lo apuñalaron. Con Yubiriseida. No, pero era una puñalada, ¿no? Yo no sé si la cámara logra ver lo que está pasando con Josué. Josué está luchando en este momento con su vida. Le rompieron el corazón, le rompieron una pierna, le quitaron un brazo y aparte recibió de su familia: no vas a llegar. De la gente de la calle, eres un amargado. Y de sus amigos, eres un envidioso porque nosotros tenemos 2 piernas y tú no. Vamos a ver qué pasa con Josué. Ahí está el propósito. ¿Era suficiente? Todavía falta. Y estoy seguro que hoy hay personas aquí presentes que están viviendo lo que vivía Josué.
Señor, ya no aguanto más. ¿Qué más quiere de mí? Ya me quitaste todo, mira cómo estoy. Y Dios te hace así. Porque debemos entender que somos barro en manos del alfarero. Y yo quiero que cuando tú entiendas lo que voy a hacer ahora, y si quieres ponle el plano más grande, es más, me voy a subir a la tarima para que se vea mejor. Cuando Dios te procesa, puedes llegar a tu proceso. Puedes llegar a tu propósito. Puedes volar alto. Puedes soñar alto. Y nada te puede limitar cuando eres procesado por Dios. Apláudele a Él. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo en esta mañana? Dios no te está pasando por el fuego porque quiere verte quemado. No, Dios te está pasando por el fuego porque quiere ver el oro que sale de ti, lo valioso que sale de ti. En la palabra nunca vamos a encontrar que va a haber escasez de fuego. En la Biblia vamos a encontrar que aún en medio del fuego Él estará con nosotros. Aún en medio de las aguas Él nos va a guardar. Aún en medio de los problemas, de las circunstancias, hoy Dios te dice: confía en mí, porque yo he vencido al mundo. No empieces a buscarle a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Ya no aguanto ese no, ese silencio, ya no lo aguanto. Y hay alguien que tiene que escuchar esto. Aguanta un poquito más, por favor. Aguanta un poquito más, por favor. Te pregunto, ¿cómo estás recibiendo el no de Dios? Y yo quiero regalarte 3 cosas hoy. Y seré muy breve. Y quiero que busquemos el libro de Romanos, la carta a los Romanos 8. Oh my God. ¿Cuántos son más que vencedores hoy? No. ¿Cuántos son más que vencedores hoy? No te rindas. No te canses. Porque nosotros sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos hoy pueden decir: Dios, te amo? Dios, te amo. ¿Solamente 2 personas? ¿Cuántos pueden clamar: Dios, te amo? Y sabemos que a los que aman a Dios, como a la amada y bendecida iglesia Agua Fresca, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy quiero despertar ese propósito por la cual hoy Dios te ha traído a este lugar. Hoy quiero despertar ese llamado por la cual Dios ha permitido que vivas en estos tiempos. No mires la circunstancia, porque hemos pasado la vida buscando al hombre de Dios, pero hoy tenemos que empezar a buscar al Dios de los hombres. No, yo me voy para aquel profeta porque él tiene don de sanidad. Busca al Dios que te la da. Y bendecimos a los profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros también. Pero estamos pasando tiempos difíciles en la economía, en lo político, en lo social. Ayer me llegaba un reel. ¿Saben que hoy, en este exacto momento, hay más de 5 guerras? Ucrania contra Rusia,
Irak contra Israel, Israel contra Palestina, Israel también contra el otro pueblo. Ahí está Estados Unidos peleándose con los chinos peleándose con los japoneses, los de Millonarios con los del Nacional, Nacional con los de Millonarios. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aplaude si tú lo crees. Todas. Pero este pasaje me encanta y no lo voy a dejar hasta ahí, porque hay una premisa hermosa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuántos son llamados? Y a los que llamó, a estos también son justificados. ¿Cuántos son justos? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya entiende el por qué está pasando lo que está pasando? Porque la promesa de Dios es glorificar tu vida. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios... Bacano, ¿cierto? Si Dios es con nosotros, qué pena quita. Si Dios pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar si Dios es el que te justifica? Siguiente. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, diga conmigo, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por agua fresca, por cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El gobierno? ¿Los misiles? ¿La hambruna? ¿La escasez? ¿La enfermedad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta hoy, amada iglesia. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y quiero hacerte una pequeña reflexión acá. Olvida la mentira que te dijeron que el vivir para Cristo era fácil. Porque reitero, en ninguna de las partes de la Biblia dice que no va a haber fuego, sino que Dios va a estar contigo en medio del fuego. En ninguna parte en la Biblia dice que no vas a tener problemas, sino que Él te iba a ayudar en medio del problema. Porque cuando José lo metieron allí en el hueco y sus hermanos lo tenían que vender, ¿sabes quién estaba allá adentro? La presencia de Dios. Porque cuando José llegó a la casa de Potifar y Potifar vio gracia en José para colocarlo como el mayordomo de su casa, ¿quién estaba allí? La presencia de Dios. Y aun cuando a José lo señalaron de forma injusta y lo metieron allí preso, ¿sabe quién estaba allá adentro con él? La presencia de Dios. Cuando los amigos, el panadero y el copero, salieron y lo olvidaron, ¿saben quién se quedó todavía ahí dentro? La presencia de Dios, Johncito. Porque en los peores momentos Dios está contigo. Pero ¿sabes qué es lo mejor también? Que cuando estaba allí con el faraón reinando, Dios también estaba con él.
Dios no te promete salir de los problemas, o que no vas a tener problemas, perdón, pero sí te promete salir de ellos. Siguen conmigo. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y quiero que lea conmigo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que tenga que venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios. Aplaude a Cristo si lo crees. Aplaude a Cristo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Alguien lo recibe hoy? Y te doy esta palabra. ¿Qué hacer cuando Dios dice que no? Número 1, adorar en medio de la crisis. ¿Es fácil? ¿Te gusta? ¿Lo haces con placer? Pero eso es el primero que tienes que hacer. En la crisis, lo primero es adorar a Dios. Y las escrituras declaran que para adorar a Dios tienes que postrarte ante Él. Porque lo que estás pasando no es eterno, es momentáneo. Y esa pequeña y momentánea tribulación lo que va a generar en ti, amada iglesia, es un mayor peso de gloria. ¿Cuánto lo creen? Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 14. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 14, y leo para ustedes. Y yo no sé si usted en algún momento hizo esta oración. Yo la he hecho muchas veces en mi vida. Y decía el profeta Jeremías: fui escarnio a todo mi pueblo y burla de ellos todos los días. Siguiente. Me llenó de amargura, me abrigó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Cuántos acá, y yo soy el primero, perdieron la esperanza en Dios en algún momento de su vida? Yo voy para la iglesia porque pues después que van a decir esos chismosos, ¿cierto? Pero estamos aquí, ay Señor, ¿será que me vas a responder hoy? Yo voy a levantar la mano un poquito a ver si es verdad. El profeta Jeremías estaba pasando un momento de angustia, que aún escuchando la voz de Dios, sentía que Dios no le respondía. Porque a veces la respuesta de Dios es no. Pero miren lo que dice el profeta: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué hermoso. Cuando nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Se volvió loco Jeremías. Jeremías hace un minuto atrás estaba renegando: ya no creo en Dios, ya no voy a seguir orando, ya no voy más para Agua Fresca porque allá me miraron feo. 2 minutos después: pero es que Kelly me cae bien, entonces yo voy. Jeremías sacó lo más humano. Jeremías era un profeta, pero era humano. Y
Iglesia, mientras sigamos siendo humanos, vamos a reconocer que sin Dios no podemos seguir. Pero Jeremías reconoció: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Estás pasando crisis, búscalo. Estás en abundancia, búscalo, pero no lo dejes de buscar. Bueno es esperar en el silencio. No nos gusta eso, porque queremos así: Señor, responde. Pero bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. Punto número 2: descansa en la promesa de Dios. Ya Dios te prometió que lo vas a alcanzar. Ya Dios prometió que allá está la tierra prometida. Dios lo prometió. Pero reconoce cuando Él dice: no es el tiempo. No estás preparado. No te lo daré todavía. No es a tu manera. No es a tu tiempo. Y voy a decir algo fuerte: no es por tu manipulación. ¿Aló? ¿Siguen vivos? Diga ya y por lo menos. Entonces vemos al profeta Jeremías, vemos a Job, vemos al mismo Pablo, que declara en las escrituras que aún estando preso adoraba a Dios, como muchos que amamos también lo hacen. Porque a veces las respuestas que nosotros queremos no es la que Dios tiene para nosotros. Pero lo que sí le puedo asegurar que la respuesta es mejor que la que nosotros estamos pidiendo. Y el tercero, usted se va a quebrar conmigo. Lucas 22:39. ¿Quién aparece en escena? Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Sabes qué nos cuesta a veces en medio de la crisis? Doblegarnos. Yo no sé si usted, al igual que yo, lo va a decir, pero yo, Josué, soy orgulloso. Pero Dios me enseñó a doblegarme. ¿Quieres ver la manifestación de Dios? Doblégate, arrodíllate, humíllate, póstrate. Jesús, nuestro mayor ejemplo, lo hizo. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pausa. Dios no le quitó el dolor a su hijo. Dios no le quitó el problema a Jesús. Dios no le quitó la angustia, el estrés. Le mandó un ángel para fortalecerlo en medio del problema. Dios te va a mandar fuerza en medio de tu problema. Dios te va a mandar la solución en medio de tu circunstancia. Dios te va a mandar la salida en medio de lo que puedas estar pasando hoy. Dios no te la va a quitar, pero te va a ayudar a salir de ella. Diga ya y por lo menos. Y se apareció un ángel del cielo y los fortalece. Oye, pero que papá más malo Dios, ¿verdad? No, porque el propósito de Jesús estaba claro. Y voy a decir algo muy fuerte. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes de Dios cuando Dios mismo le dijo no a su primogénito? Porque Él no te va a decir no a ti. Siguiente. Y estando en agonía,
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente, él estaba viviendo un estrés que lo estaba matando. Jesús vivió un estrés que quizás muchos de los que están aquí presentes están viviendo. Pero en la Biblia nunca dice y no aparece que Dios le quitó el dolor, sino que lo acompañó en medio de él. Siguen conmigo. Jesús, nuestro Mesías, el Cristo. Mateo 27. Esto se pone mejor todavía, mire. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora quiero que se imagine conmigo. ¿Cuál es la tiniebla que te está atrapando hoy? ¿Cuál es esa circunstancia que ves todo nublado? Que dices, ok, ya, yo creo que hasta aquí llegué. Ponle nombre, porque Jesús lo vivió. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús le clamaba al Padre, papá, Abba, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me desamparaste? Estaba viviendo en carne propia el dolor. ¿Y usted cree que Dios, siendo Dios, no podía chascar un dedo y cambiar la situación? Lo podía hacer, pero no era el propósito. Porque así como la hoja, tienes que ser arrugado para poder alcanzarlo. ¿Alguien está conmigo? Pero ¿por qué Dios es tan malo? No, Dios no es malo. Dios está sacando lo mejor de ti. El oro, para ser oro, tiene que ser procesado. El diamante, para ser diamante, tiene que ser procesado. Si tú decidiste ser seguidor de Cristo, tienes que ser procesado. Siempre lo he dicho. Dios guarde a nuestros países de vivir una época de esclavitud religiosa. Con muchos he compartido. En Venezuela llegamos a sufrir tanto esto que ya se hacía el Padre Nuestro a Chávez. Las iglesias las expropiaban. Los pastores que no votaran por Chávez lo clausuraban. ¿Y Venezuela está lejos? Está allá a la vuelta de la esquina. Y se lo digo porque yo viví este proceso. Donde el decir que eras cristiano era peligroso. El decir soy seguidor de Cristo era causa de que te ignoraran, de que hablaran mal de ti, de que te señalaran. Y por más que uno quiera vivir la fantasía de llegar a Cristo y que todos los problemas se vayan así, el detalle está que ese proceso va a sacar lo mejor de ti. Ese proceso va a sacar el gran valor que hay en ti. Y quiero ponerte en tu mente que tú para Dios eres un baluarte, no tienes precio. Porque nadie puede superar lo que Él pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Mire, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías y a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo, ¿se acuerdan? Del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros
Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y mira lo que vas a provocar después de tu proceso. El centurión y a los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando el mundo vea que tú saliste de tu problema, de tus circunstancias, de tus deudas y le das la gloria de Dios, van a decir: verdaderamente esa gente que se congrega en Agua Fresca son hijos de Dios. Y vamos a llenarlo así. ¿Cuánto lo creen? Tu testimonio va a ser de impacto para los demás. Lo que estás viviendo va a ser de impacto para la vida de los demás. Y tercero y último, ríndete a su soberanía. Porque aún siendo Jesús su primogénito, el primero, Dios le dijo que no. Y sabes que lo más triste, lo más doloroso, y compartí ayer con unos grandes amigos, que el no de Dios para su hijo fue silencioso. En las escrituras no declaran que Dios le dijo: no, aguanta, no. Y eso duele. ¿Cuántos han pasado un momento difícil, escriben al amigo, al líder, y el líder no responde o el amigo no responde? ¿Cómo se siente uno? Peor, ¿cierto? Me cambió. Bendecido ese, para no decir la otra palabra. Ahora imagínate que tú estás pasando una situación, le escribas a tu papá: papá, mira, estoy sufriendo esto, estoy viviendo esto, y el papá te deja en silencio. Que el papá ve cómo estás sufriendo y simplemente guarda silencio. Aún en medio de las tinieblas, amada iglesia, rinde tu vida a Dios. Rinde tu vida a Jesús. Dios le dijo no a su primogénito para darte el sí de salvación a ti, para darte el sí de vida, para darte el sí de restauración, para darte el sí de sanidad, para darte el sí de libertad. Podemos llegar a imaginar la magnitud del amor de Dios para con nosotros, que tuvo que ver a su hijo sufrir y decirle no, para que nosotros vivamos en la promesa del sí y el amén para Él. Pero tenemos que adorar a Dios en medio de la crisis. Tenemos que descansar en sus promesas. Y por último, y lo más importante, debemos rendirnos a su soberanía. ¿Sabes qué es rendirnos a su soberanía? Señor, haz como tú quieras. Acepto si la enfermedad no se va. Acepto si el cáncer sigue creciendo. Acepto que el tiempo pase, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Acepto dejar mi vida en tus manos, porque sé que tu propósito es mayor que los que yo pueda tener. Deja de estar detrás del evangelio que dice que todo estará bien, porque cuando pasen los días difíciles te vas a frustrar. Vivimos para el evangelio cuando deberíamos vivir para Cristo. La palabra de Dios no dice que no pasaremos problemas, reitero, sino que en medio del problema Él nos prometió estar con nosotros. Quiero que te pongas de pie terminando diciendo: amada iglesia, ríndete a Cristo. Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la vida. Él es el autor y consumador de nuestra fe para nuestra salvación. Creo que eso merece un fuerte aplauso. Extiende tus manos, amada iglesia. Y quiero que repitas conmigo esta oración.
si la has hecho o no, quiero que todos unánimes, si hay alguien nuevo acá, quiero que aceptes a Cristo y toda la iglesia lo vamos a acompañar. Si estás al otro lado de la pantalla, estás buscando una palabra, hoy es el momento que aceptes a Cristo en tu corazón. Y decimos: amado Dios, hoy reconocemos que tú eres soberano, que la vida está en tus manos, que la salvación está en tu sacrificio. Y hoy, por medio de Él, estamos delante de ti, reconociendo que somos pecadores. Límpianos, Dios, con tu sangre y haznos actos de recibir por gracia tu salvación. Perdona, Dios, todas las acciones que hemos hecho, quizás sin conocimiento, todos los pecados que hemos realizado por no conocerte a ti. Límpianos, Dios, y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Hoy aceptamos a Cristo Jesús, a Yeshua HaMashiach, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y como nuestro único Señor. Padre amado, hoy nos aceptamos en ti para que tú nos adoptes y podamos gozar de las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por ti, iglesia, y por todas las personas que están al otro lado. Porque como le decía al principio, sé que muchos están viviendo en estos tiempos momentos de depresión. Y quiero que ahí al ladito, con mucho respeto, le ponga las manos en el hombro y le dice: tranquilo, tranquila, Dios está contigo. Amado Dios y Padre, gracias te doy por esta congregación. Gracias te doy, Señor, por todas las familias aquí presentes, los que están al otro lado de la pantalla. Señor, hoy declaro tu libertad sobre toda opresión maligna que ha venido, Señor, sobre las vidas, Señor, de mis hermanos, de mis amigos, Señor, de tu iglesia. Padre, mientras seamos humanos y estemos en esta carne, vamos a seguir sintiendo dolores. Vamos a seguir sintiendo estrés, depresión, ansiedad, angustia. Padre, pero nos fortalecemos en la promesa que tú estás a nuestro lado. Nos fortalecemos en la promesa que tu Espíritu nos guía, Señor, a toda solución que quizás hoy no podamos ver, en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, que fortalezcas cada mente, cada corazón, protégenos y límpianos. Padre, que seas tú direccionando nuestros pasos en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de muerte, todo espíritu que ha hablado, Señor, a los oídos, Señor, de mis hermanos, que les incitan a quitarse la vida, hoy se tienen que huir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y desato desde los cielos libertad hacia tu vida en cada situación que puedas estar pasando ahora. Y todo demonio que en esta última semana ha querido tentarte a hacer algo que tú no quieres, hoy se tiene que ir y dejarte libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, a ti clamamos porque sabemos que por medio de tu palabra, que se hace rema en nuestras vidas, nos das autoridad y poder para echar fuera todo demonio que venga en contra. Trae libertad desde los cielos, desde el norte, desde el sur, desde el este al oeste. Sean bendecidas nuestras casas y que nunca falte el harina y el aceite y que siempre tengamos en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso a Cristo Jesús.